Vale, bueno, hola a todos, primero de todo por estar aquí, perdonad que he tardado un poquito porque he tenido que cambiar sobre la marcha, ¿vale? Cómo enfocaba el tema del workshop, porque había hecho una cosa en principio más, bueno, que pudierais estar si estabais con portátil y tal trasteando también, pero como he visto que muchos no traíais, al final lo voy a cambiar por un formato más charla, si queréis. Vamos a hablar de lo mismo, de cómo hacer que una página web aparezca tanto en Google como en los LLMs, como ChatGPT. Así que nada, pues sin más empiezo, ¿me escucháis bien todos? ¿Sí? Sí, estamos todos cerquita, bien. Voy a estar un poco aquí, lo digo sobre todo por vosotros, yo tengo un poco la espalda, ¿vale? Tengo que ir tocando por aquí, pero lo importante está ahí. Vale, me presento antes de nada, me llamo Carlos Ortega, llevo unos 12, 13 años aproximadamente en el sector del SEO. Soy consultor independiente y codirector del Master SEO de Big School, que es gracias a ellos que estoy hoy aquí. Bueno, más cosas, pero no es el tema, tampoco ahora, simplemente que me conocierais un poquito. Y la charla tiene una estética un poco steampunk, que básicamente, para quien no sepa, es un género que coge como tecnologías antiguas para hacer cosas nuevas y como futurísticas. Y es un poco lo que quiero hacer hoy, porque ya que se dice tanto que si la IA ha matado al SEO, que si ahora el GEO es lo que tiene en cuenta, no sé si habéis oído las siglas estas de GEO, el AEO, que dicen, ¿no? Que es como lo nuevo para posicionar en la IA, pues demostraros que esto no es así, en realidad, y que lo que vamos a hacer un poquito es SEO steampunk, ¿vale? Y como con estas tácticas parece ser ya pasadas de moda, es realmente lo que sigue alimentando estas tecnologías del futuro. Primero de todo, ¿qué es y cómo funciona un LLM? Que de hecho son las siglas de Large Language Model, y todos las conocemos pues, por sus nombres de las diferentes empresas, ¿no? ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, da igual, la que queráis de todas las que se hablan ahora. Voy a incluir a lo largo de la charla también los resúmenes con IA de Google, lo que se llaman las AI Overviews, porque no deja de ser la IA de Google, Gemini, ¿vale? Solamente que integrada en los resultados de búsqueda. Los LLMs son una parte muy concreta de la IA, aunque digamos la IA, bueno, dentro de la IA está el Machine Learning, dentro de esto el Deep Learning, la IA generativa, los LLMs es lo que sería ChatGPT. Por poneros un poco en concreto, por eso voy a hablar en todo momento, bueno, igual alguna vez no por no repetirme, pero que cuando hablamos de IA, estamos hablando de LLMs en estos casos en concreto. ¿Y cómo funcionan? Pues bueno, básicamente son ordenadores que están entrenados con muchísimo contenido y todo ese contenido lo meten, digamos, en su base de conocimientos. Imaginaos que lo meten en un saco gigante, que es lo que se llama el corpus. Este corpus, ¿de qué se alimenta? De todo lo que pilla. Es una aspiradora de contenido. Libros, de hecho salió esta semana pasada que creo que era, ¿quién era? No me acuerdo, no sé si Cloud, no sé qué LLM, quiere básicamente coger un ejemplar de todos los libros que se venden en el mundo y lo que están haciendo es, lo cogen, se lo meten a la IA para entrenarlo y queman el libro, ¿vale? Básicamente. Y están haciendo eso para alimentarle con todo ese contenido. Noticias, sitios web, que obviamente es lo que más nos va a tocar en la charla de hoy, conversaciones en foros y demás, documentos de estudios, de papers, lo que sea. Y todo esto es lo que sirve como su entrenamiento para las respuestas que va a devolver después para responder preguntas, generar texto, traducir, etc. ¿Qué es lo que hace en realidad? Coge todo el texto que se traga, lo tokeniza, que se dice, ¿vale? Porque lo convierte en tokens, en partes. De hecho, este es el de OpenAI para que veáis. Si metemos aquí un archivo, cómo lo parte en diferentes trocitos. Le pone un nombre a cada uno y lo tira en este corpus, este saco. ¿Qué hace después? Pues viendo qué palabra está más cerca de la otra y demás, saca contexto. Por ejemplo, pues sabe que rey y reina significa lo mismo pero con diferente género, hombre y mujer, tiempos verbales, andando, andado, capitales, por poner ejemplos muy sencillos, ¿vale? De cómo establece estas conexiones, porque ve que, oye, de todos los millones de documentaciones que tiene dentro, estadísticamente, le da a entender este tipo de cosas. Eso nos da, como dice Google, que los LLMs son en esencia máquinas de autocompletar. Genera probabilidades para varias respuestas posibles. Básicamente solo completan automáticamente. ¿Qué problema tiene esto? Pues que por estadística alucinan, ¿vale? A veces flipan. Por ejemplo, tengo que ir a lavar el coche en el lavadero que tengo a 100 metros de casa. ¿Me recomiendas ir en coche o mejor voy andando? Y me dice, oficial y sensatamente, ve andando, ¿vale? Tiene toda la lógica del mundo. No, simplemente en su entrenamiento tendrá visto que 100 metros es que está cerquita y te dirá, ve andando, pero le falta ese contexto, ¿vale? Esto no lo va a poder evitar nunca un LLM. Lo puede minimizar si tiene cada vez más entrenamiento. Una de cada 10 respuestas generadas por la herramienta contiene información incorrecta en la información, en los resúmenes estos de IA, que según un estudio reciente. Hombre, un 10%, con todas las búsquedas que se hacen, no son pocas, ¿eh? Parece poco, pero en realidad son muchísimas. Entonces, ¿qué pasa? Que este entrenamiento que tiene toda esta documentación no está actualizado al día.
Por ejemplo, ChatGPT, la última actualización del corpus fue en agosto de 2025, nos acercamos al año, y Gemini en enero de 2025, ya lo ha pasado. Cuando no tienes esa información, ¿qué es lo que hace? Buscar en Internet, lo que se llama el RAC. ¿Vale? No tengo esa información o necesito que sea lo más reciente posible. Por ejemplo, digo cuáles son los mejores eventos del sector actualmente. Aunque tenga información, va a decir, me dice actualmente, los necesito muy frescos, los voy a buscar en Internet. Aquí es donde entra, sobre todo, el tema del SEO. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas cualquier cosa, no pones eso literal, ¿vale? En Internet para ver la respuesta. Lo divide en varias subpreguntas, tu temática. Aquí veis un ejemplo, lo que se llama el query fan out. Hace esas búsquedas, ve los resultados, coge los resultados, saca sus resúmenes y con todo eso se genera la respuesta que te acaba dando. Que funciona igual, que hemos visto antes, con toda esa respuesta, probabilísticamente te va a dar una respuesta. ¿De dónde tira ChatGPT? Por ejemplo, para estos resultados cuando buscan en Internet. En teoría, de Bing. Según ellos, es su partner oficial y en teoría de Bing. Después de un montón de pruebas que se han hecho, pues no, resulta que es de Google. Lo estaban puenteando a través de una herramienta de terceros, que era SERPAPI, y estaba tirando de los resultados de Google en realidad para todo esto. Cuando se enteró Google, que esto fue en septiembre del año pasado, pues demandó a esta herramienta, están en juicio desde entonces, pero estamos con que OpenAI, ChatGPT, estaba haciendo competencia a Google con los propios resultados de Google. Contando que hay un 75% de correlación entre estar en la primera página de resultados de Google y aparecer en una IA cuando buscan Internet, pues esto pinta bastante a SEO, ¿vale? Como os decía, así que ya veis, de momento que esto del geo, ostras, qué casualidad que estar en primera o segunda página del buscador te da un 75% de probabilidades de aparecer en ChatGPT, ¿no? ¿Qué es lo que sí ha cambiado? Porque lo otro ya hemos visto, luego veremos más en detalle que no. ¿Cómo busca el usuario? Sí que es verdad que cada vez más, obviamente, se están utilizando IAs para... Bueno, se están utilizando IAs para buscar en realidad solo un 30% de las veces que se usa una IA, ¿eh? El otro 70% es para otras cosas. Pero bueno, se utiliza cada vez más. ChatGPT el que más, pero cuidado porque un 87% de la gente que lo usaba hace un año, a día de hoy va por un 60 prácticamente por cien. Gemini, por ejemplo, está viendo un montón de terreno, del 5 al 25 prácticamente, y Cloud está explotando bastante. Pero aquí hay una cosa muy importante, y es que mientras que solo el 14% de usuarios que buscan Google después va a un ChatGPT, el 95% de los usuarios que buscan ChatGPT después buscan Google. ¿Por qué? Por esto de aquí, ¿vale? En marketing siempre se ha dicho que está este embudo de ventas, ¿no? Que es cuando identifican el problema que tienen, están buscando, que no saben muy bien qué necesitan. Cuando saben qué necesitan, comparan para ver cuál es la mejor opción y finalmente convierten. Aquí lo que está pasando es que estas dos primeras partes del embudo ahora las estás haciendo en una IA, generalmente. Yo lo hago, ¿vale? Y me dedico al SEO y lo hago así también. Entonces, los usuarios hemos visto que es mucho más cómodo decir, bueno, busco en ChatGPT, siempre que digo ChatGPT me sirve cualquiera, Gemini, el que más os guste. Porque, bueno, me va a dar una respuesta como mucho más argumentada, mucho más personalizada, pero yo una vez que ya tengo claro lo que busco, generalmente lo acabo buscando en Google para comprarlo. ¿Qué pasa? Que estas dos partes del queso se estima que es prácticamente un 80% de las búsquedas que se hacen en Internet, que no son pocas. Pero ese es el camino. Este es un ejemplo mío, personal, ¿vale? Le dije, oye, quiero saber una lista de instrumentos fáciles que pueda tocar un niño de 10 años. Entre varios que me dijo el ukelele. Digo, vale, ¿y cómo sé que voy a comprar un buen ukelele? Me dijo, oye, sobre todo, que sea de madera laminada. Guay. Pues entonces me fui a Google y le dije, quiero comprar un ukelele de madera laminada y lo compro aquí. Pero, ¿qué pasa? Todo eso de ahí lo he hecho en la IA. Cuando haces en la IA búsqueda, da igual los enlaces que saque, que ya de por sí son pocos y pequeñitos, porque menos de un 1% de la gente hace clic en esos enlaces. Así que tráfico van a traer más bien poquito. Por eso el 90% del tráfico en Internet lo sigue trayendo Google. ChatGPT trae un 0,25%, cuando Bing trae un 3,2%, que es 30 veces más, y nadie le hemos hecho caso jamás. ¿Vale? ¿No tiene importancia aparecer en ChatGPT? Muchísima, pero no por el tráfico, porque tráfico no te va a traer. Hay más búsquedas que nunca, de hecho, en Internet, aunque haya menos tráfico. Fijaros, esto es en Google, el número de búsquedas que se están haciendo, pero fijaros que ponían en verano en el post, porque el detalle es importante. La IA en el buscador está generando más búsquedas que nunca, más consultas y clics de mayor calidad, pero no dice más clics. Se busca más que nunca, pero la mayoría de gente se queda en el resumen de la IA y no genera el clic. Ahora,
cuando se hace clic, aunque sean menos, van tan convencidos que contratan, que compran mucho más. La conversión ha aumentado. Entonces dices, hostia, pues Carlos, vamos a dejar de hacer contenido informacional porque el transaccional, bueno, me vienen a comprar la web, pero ¿para qué voy a escribir en un blog, ¿no? Por ejemplo, si no me va a traer clics, no me sirve de nada. Pues sigue siendo importante, no hay que dejar de hacerlo porque es súper importante, tanto en Google como en ChatGPT y demás, la autoridad temática. Tiene que haber como un consenso, tienes que tener una relevancia en tu temática para aparecer, tanto en el buscador, no de ahora, ya desde 2018 por lo menos, como en los LLMs. Si no se considera que tú eres una fuente fiable y con más o menos relevancia en tu sector, es muy difícil que aparezcas o que salgas mencionado. Esa autoridad temática se basa en los conceptos del EAT, que básicamente es estas siglas, Expertise, Experience, la autoridad, y todo eso lleva, como digo, la confianza. Básicamente que ya que te recomienda uno de estos motores, que sea porque tiene pinta de que eres una fuente fiable para sacarte, y se puede tener autoridad en cualquier temática, como web, Film Affinity en películas, Doctoralia en medicina, El tenedor en restauración o Game en videojuegos. Se puede tener autoridad en cualquier tipo de temática, o como persona. Ferran Adrià, Alexia Putellas o Buenafuente, cada uno tiene una alta autoridad temática en lo suyo. Entonces, seguramente, pues si aquí le tienes que pedir a alguien que dé un consejo de fútbol, no se lo vas a pedir a ninguno de ellos dos, sino a Alexia. ¿Por qué? Pues porque tiene autoridad temática en lo suyo. Esto es lo que tenemos que intentar conseguir con nuestras páginas web. Y para eso es muy importante que se vea, que escribas sobre tu sector, que se vea que es un contenido de calidad, que el usuario llega a él, que le gusta, que se queda leyéndolo, porque te va dando esta autoridad que hace que luego salgas mencionado y te genere o el tráfico o la aparición en los LLMs. La autoridad temática la puedes conseguir con tu web, hablando de tu temática o hablando de ti, diciendo mira qué bueno soy, mira qué opina la gente de mí, y igual lo más importante, quién habla de ti, qué opina de ti, el resto de Internet. ¡Epa! Lo dicho. Tenemos entonces, hablando con números gordos, que un 80% de las búsquedas a día de hoy apenas te van a traer tráfico. No quiere decir que no sirva de nada, porque te va a dar visibilidad de marca, te va a convertir en un referente de tu sector y va a hacer que el usuario genere confianza para que después el otro 20% de búsquedas, que es el que trae tráfico y conversiones, te busquen a ti, ya directamente porque ya vienen convencidos de ahí. ¿Qué pasa con esto? Que igual que hasta ahora medíamos en impresiones, que eran las veces que aparecíamos en Google, y en clics, las métricas de cómo funcionaba una página web en Internet, esto no sirve con los LLMs. Ahora se están aplicando métricas nuevas para estos motores generativos, que es el Share of Voice, cuántas veces apareces para las búsquedas prompts de tu sector, y el sentimiento. Cuando apareces, ¿están hablando bien de ti o están hablando mal de ti? Vale, ya tenemos cómo funciona un ChatGPT, cómo ha cambiado, cómo busca la gente en Internet. Ahora vamos al otro tema ya, que es cómo aparecer en un LLM. Ya veremos que es súper parecido a SEO al final, ¿vale? Buena base técnica. Tenemos 4 partes, tanto en un LLM como en los buscadores. La primera es común, tienen que encontrar tu contenido. Hay diferentes piececitas, ¿vale? Que vamos a optimizar, no voy a entrar aquí porque si no nos alargamos, pero que lo sepáis. Después de encontrarlo, tienen que poder ver tu contenido, tienen que poder rastrearlo. Esto también lo hacen los dos. Y después aquí se va a separar. Por una parte, un ChatGPT lo que va a hacer ya es ha encontrado tu contenido, lo ha rastreado, lo guarda en su corpus. Y a partir de ahí te genera la respuesta, estadísticamente, por probabilidad, como hemos dicho. Google funciona un poco diferente. Encuentra tu contenido, lo rastrea, lo almacena en su base de datos, lo indexa, y después te posicionará mejor o peor para las búsquedas donde considere que tu contenido es relevante. Ahí, como veis, por ejemplo, entra el tema de autoridad temática que comentábamos. Pero, ¿qué pasa? Lo que hemos dicho. Después esto te da la respuesta, pero tenemos el punto de que muchas veces un ChatGPT no va a hacer esto directamente, va a buscar en Internet. Y entonces estar posicionado en Google te va a hacer salir la respuesta también de un ChatGPT. Buena experiencia de página, una vez que tenemos toda esta parte técnica bien cubierta. ¿Cómo elige el Page Experience si es bueno o malo el buscador? Con estas 3 métricas, las Core Web Vitals, que os las resumo muy rápido, que tu página cargue rápido, que responda rápido a cuando alguien hace clic o despliega un menú o lo que sea, que no se quede pensando varios segundos, y que tenga buena estabilidad visual, ¿vale? Lo típico, que no se vaya moviendo el diseño mientras se va cargando. Esto es muy importante también para los LLMs y los agentes en general de IA, porque una de las maneras que tienen de entender tu contenido es haciendo un pantallazo de la página. Así que si se va moviendo, pues se vuelven un poco locos. Que la página se vea bien en mobile, de hecho este elemento ya lo quitaron porque se da por hecho a día de hoy, pero obviamente tiene que verse bien en mobile. Que esté en HTTPS, que sea segura la página, que esté cifrada la comunicación,
y que no abuses de la publicidad. Que eso, a no ser que tengáis un medio online o algo, pues no va a ser un problema por lo general, pero que lo sepáis. Con eso se mide la buena experiencia de página y es algo que tenemos que intentar también conseguir. Contenido de calidad bien estructurado es básico. ¿Qué entendemos por contenido de calidad bien estructurado? Bueno, la calidad es muy relativa, ¿eh? No quiere decir que sea un contenido largo, pero aquí ya se ve, por ejemplo, que con un índice así de contenido, este contenido tiene buena pinta y este que se lo ventila en 5 frases, seguramente, pues hombre, igual no tiene mucha calidad. El formato. Aquí hemos vomitado texto plano y ya está, pero le encanta, sobre todo a los LLMs, el formato enriquecido, listados, negritas, numeraciones, le vuelve loco, ¿vale? Así que todo lo que podamos enriquecer el formato mucho mejor. Estructura, y esto es súper importante también. Tenemos siempre el título de la página, tiene que ser un H1, las secciones un H2 y en caso que haya subsecciones, H3 colgando de su respectivo H2. Imaginároslo como el índice de un libro. Esto, únicamente viendo esto, es de entender de qué va el contenido de esa página y qué cuelga de qué está dentro de qué. Aquí, blog, neuroderechos, compártelo sobre el autor en inglés. Esto no tiene sentido. Viendo esto no sabes de qué va este artículo. Aquí lo tienes clarísimo. Esto es lo que tenemos que intentar. Porque nuevamente, para Google lo primero, pero sobre todo ChatGPT, esto le va súper bien para entender mejor tu contenido. Entonces da igual que sea de mucha calidad, que si no lo está entendiendo bien la estructura, te puede jugar en contra. Bueno, esto básicamente esto lo voy a pasar, ¿vale? Pues se dice que no, que para que te coja un LLM mejor el contenido tienes que hacer los párrafos que sean como independientes entre ellos, pero olvidaros, escribid para personas, ¿vale? Sobre todo. Y los enlaces y menciones, que van muy en la línea de lo que os he dicho, que es súper importante, y nuevamente para el buscador, pero sobre todo a día de hoy también para los LLMs, esto tiene muchísimo peso, los enlaces y sobre todo las menciones. ¿Qué dicen los demás de ti? ¿Quién habla de ti? ¿Y cómo habla de ti? Los enlaces como han de ser temáticos, de tu sector, genial, si los consigues temáticos, y o autoritarios, no es de tu sector, pero es un periódico como La Vanguardia, oye, bienvenido sea, también, y o locales, porque hay muchas búsquedas que son cerca de mí, en Barcelona, y ostras, si tu página, además de que tú indicas que estás en esa zona, muchas webs de la zona te están mencionando o enlazando, te da esa fuerza local también. Naturales, siempre que pueda, ¿vale? Que no se note que los estás comprando porque si no te va a caer una penalización. Y bueno, si los ponemos que estén en texto, pues mejor porque siempre le va a aportar más contexto. Lo importante es intentar tener esto, ¿vale? Un poco un grafo de enlaces reputado, que es que webs de tu sector y que no son de spam te están apuntando. Intentar no tener un perfil sospechoso o peligroso, porque si no, te va a venir Google, te va a pegar una penalización en cualquiera de sus updates de spam, como en esta página web de aquí. ¿Y qué pasa? Fijaros la Wikipedia, cuando le pasó algo similar, bajó la visibilidad en el buscador, automáticamente desapareció de ChatGPT también. Correlación 1:1 y tiene todo el sentido por lo que hemos visto, porque tira mucho de los resultados de Google. Fijaros también aquí qué pasó. Esto es lo mismo, ¿vale? Pero es de otro sitio. Cuando empezó a caer el tráfico, porque perdió posicionamiento, fijaros los resúmenes de IA en los que aparecía, cómo desapareció también de ahí. Ahora hay una correlación muy clara entre estar bien posicionado en el buscador y aparecer en los resultados de IA. Y las menciones, mirad, aquí por ejemplo puse ¿qué despacho de abogados me recomiendas? Me recomienda 5. Entro en el primer artículo que dice que ha cogido la información de ahí, 1, 2, 3, 4, los 5, tal cual. Y no hay enlaces, solamente los menciona, para que veáis lo importante que es esto. De hecho, esto está tan OP a día de hoy, ¿vale? Tiene tanta importancia que fijaros esto que hice el otro día, el 9 de abril, puse un post que puse los mejores consultores SEO de España 2026, a las 2 horas ya me estaba recomendando. O sea, para que veáis a día de hoy esto cómo está funcionando el tema de las menciones. Esto es muy importante. ¿Qué pasa? Que si estas menciones las tenemos justamente, además, en webs que son las que más rastrea y las que más utiliza como fuentes, pues tanto mejor. Fijaos aquí en concreto, una de las que más tiran todos, que es YouTube. Aquí fijaros, ¿no? Cómo la visibilidad de YouTube, desde que salió ChatGPT y sobre todo Gemini, cómo está apareciendo mucho más en todos los resultados del buscador, ¿vale? O sea que aparecer ahí es importante. Y me va muy bien para el último punto que os quería comentar, que es el de la multimodalidad. Cuando creéis contenido, intentad no hacer solamente texto, sino también imágenes y vídeos. ¿Por qué? Pues porque tanto Google como un ChatGPT te da respuestas en todos estos formatos. Así que si no apareces en uno, puedes aparecer en otro, y si apareces en varios, pues tanto mejor todavía. Así que la multimodalidad intentad tenerla, vídeos sobre todo, pero imágenes también, siempre que podáis.
Tampoco es nuevo, ¿vale? En 2020, esto es de una charla de 2020 donde ya estaba hablando de que Google era un carrusel de todo tipo de formatos y había que hacer esta multimodalidad. O sea que, como veis, tampoco es que haya cambiado tanto la cosa. Entonces dices, o sea, ¿es todo exactamente igual, Carlos, a 2020? No, para nada, porque de hecho están saliendo cosas cada día. El WebMCP, aquí sí que creo que esto va a ser muy importante. Esto lo que son conectores que tú puedes poner en tu web para que los agentes de IA puedan interactuar con tu web. Y esto sí que creo que se va a quedar y va a ser importante porque es muy probable que cada vez vengan menos personas a nuestras páginas y más agentes. Entonces, quien tenga esto bien implementado, pues va a ganar mucho por ahí. Las content signals, que son como unas órdenes donde tú dices que, pues oye, puedo aparecer, quiero que te dejo que me rastrees, pero no para entrenar la IA, sino solamente para cuando busques en internet o este tipo de cosas, para de alguna manera poder tener más control sobre qué hacen con tu contenido, porque a día de hoy básicamente nos lo están robando, para después no darnos nada a cambio. Comprar directamente desde la IA, bueno, hay diferentes cosas, ¿no? De esto de aquí, que estoy diciendo yo en concreto, como digo, esto creo que se va a quedar, esto pues ya veremos. Lo de comprar, yo creo que no, aquí lo puse con duda, pero de hecho este experimento ya lo han quitado porque nadie estaba comprando directamente en ChatGPT. Esto era como entregar, además de tu contenido, tu página web normal, para los usuarios entregar una versión diferente con el código más limpio para las IAs, pero tampoco lo veo, porque es el doble de trabajo, se puede hacer mucha trampa por ahí y demás, así que yo no creo que se quede. Y no sé, no paran de salir cosas. Ah, soy yo pisando el cable el que hace que se mueva la pantalla, lo acabo de ver ahora. Resumiendo, y ya termino. Documentación de Google, ¿cómo aparecer en la IA? Puedes aplicar las mismas prácticas recomendadas de SEO básico a las funciones de IA que a la búsqueda de Google en general. No hay requisitos técnicos adicionales. Otro documento, principales formas de asegurar que sales en la IA de Google. Contenido exclusivo y útil, buena experiencia de página, que se pueda rastrear, que puedan acceder a tu contenido, que vayan a ser la base técnica, datos estructurados y contenido multimodal. Lo hemos ido comentando todo. Gary Illyes, uno de los mayores portavoces de Google, para que tu contenido aparezca en las SEO overviews, en los resúmenes de IA, simplemente utiliza prácticas normales de SEO. No necesitas GEO, LLMO ni nada más. Microsoft, en un artículo de los fundamentos SEO que todavía funcionan para la IA, para aparecer en IA. Rastreo, indexación, claridad y estructura del contenido, autoridad y confianza, que es la autoridad temática. Otro documento similar, datos estructurados, señales multimodales, prueba social, que es qué dicen de ti, menciones y enlaces, autoridad de marca, nuevamente la relevancia temática, contenido de calidad, y LinkedIn, que también tiene otro, buenos encabezados y bien estructurados, lo de los H's que hemos visto, H1, lo del índice del libro, enlazado interno, que son los enlaces nuevamente, texto con formato enriquecido, lo que decía, que esté bien formateado, datos estructurados, nuevamente la multimodalidad. Esto es un cliente mío que tengo. Fijaros cómo ha pasado de no salir a aparecer ya en enero para una audiencia de más de 4 millones de personas. Le hice absolutamente 0 unidades de geo. Básicamente posicionó por el SEO, que se lo había estado haciendo hasta entonces. Así que, como veis. Y y con esto termino, otro portavoz de Google que ha estado 7 años siendo su principal voz, ¿vale? Lo dejó este verano justamente. Como en una de sus charlas dijo básicamente que el buen SEO es buen geo. ¿Vale? Así que le pueden llamar como quieran. Como veis, el SEO sigue más vivo que nunca, solo que en más canales que nunca. ¡Viva el SEO! Ya está. Eso es. No sé cuánto hemos tardado, pero ya estoy. Muchas gracias. ¿Cómo estamos de tiempo? Si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, pues adelante. ¿Con LinkedIn recoge todo el contenido de post y todo esto de las IAs? Sí. De hecho, seguramente no te habrás dado cuenta, pero los resúmenes de IA de Google es muy fácil que te haya cogido de referencia cosas de LinkedIn. Y te diré como, no truco, pero una cosa que me di cuenta, que en concreto tira de la versión, bueno, no sé si lo sabéis, pero cuando tú te creas un perfil de LinkedIn, te lo puedes crear en castellano y en inglés. Pues tira de la versión en inglés. Porque yo mi perfil en concreto no tenía actualizada la versión en inglés y me di cuenta porque en un resultado dijo una cosa que no era verdad. Y era porque en la versión castellano estaba actualizada, pero en la inglesa no. Entonces, que lo sepáis, que tira de la versión en inglés en concreto de LinkedIn. Pero no solo tira de ahí, sino que tira mucho de LinkedIn. LinkedIn, YouTube, obviamente Reddit, que es la joya de la corona de las citaciones estas. Por eso digo que, bueno, más allá de que toda mención es buena, ¿no? Pero si además aparecéis en este tipo en YouTube, en LinkedIn, en Reddit, que tiran muchísimo de ahí, pues es mucho más fácil que lo tengan en cuenta la mención. Estas son las que mostrabas de cuánta fecha aparecía en la URL.
esto te lo muestra en la propia web. ¿Cuánto aquí, perdona? ¿Cuántas veces aparecías en el layout? Ah, y overview? ese ¿Te lo muestra pantallazo. el propio Google Search Console? Ojalá. Espero que lo hagan breve. No, a día de hoy. Ya, no, quien hace eso a día de hoy es. Modelos haciendo preguntas como los modelos, lo que dicen cómo está posicionado de SEO, ¿no? Sí, pero no, a día de hoy no. Está todo mezclado. Las impresiones y clics te junta ahí overviews con el resultado tradicional, digamos. Ya te digo que lo van a cambiar en algún momento, porque no tiene sentido que no lo hagan. Y de hecho, hace unos 2-3 meses que quien lo hace es Bing. Tiene su propio Search Console, que es el Webmaster Tools, creo que se llama, de Bing. Y tiene eso que dices tú, pero para cuando apareces en Copilot o en los resultados de ya de Bing, que, bueno, es un 1,8%, ¿vale? De la cuota de mercado, pero ya es algo, ¿vale? Te dice con qué páginas apareces y para qué búsquedas. Seguro que lo acaba sacando Google. Ahora, ¿cuándo? Pues cuando quieran y lo tengan afinado. A día de hoy no. Esa captura que has visto en concreto era de la herramienta SEMrush. SEMrush. Pero Google no te lo da. Nada de todo esto, de momento está todo tirado. ¿Ya ha tocado trabajar el SEO de una página como Bytecoding que se hizo con Nova o algo? No, a día de hoy no, pero bueno, habría trabajado poco porque hasta hace 3 semanas como mucho, como está con React, si no me equivoco, Lovable, no he entrado ahí, ¿vale? Por uno de los temas técnicos, es que por como era con JavaScript y estaba hecho de una manera que Google no veía el contenido. Veía un pantallazo en blanco. Ahora lo han cambiado, pues claro, no tenía sentido hacer una web ahí porque no vas a aparecer en la vida, y ahora parece ser que técnicamente ya han cambiado para que renderice de manera que vea el contenido los bots. Pero hasta ahora es que había poco que ver, porque el quien no veía era Google, directamente en ChatGPT. ¿Alguien más? Sí, ¿Algo? en el tema del rastreo, habías dicho que los datos estructurados no se tienen en cuenta para los LLMs. ¿O? No, sí, lo he pasado un poco por encima, sí, pero bien visto, no. No los tienen en cuenta porque, o sea, sirven en el sentido en el que son muy importantes para Google y eso te va a ayudar a posicionar en Google y ya hemos visto que eso te ayuda. Pero se han hecho un montón de test y tal, y lo que hace un LLM es que cuando ve todo el contenido de la página, los datos estructurados los ve como más código. ¿Me explico? No lo entiende como para lo que sirven. Entonces, bueno, ve el contenido, pero no entiende que es un dato estructurado. O sea, no sirve para cumplir la función que deberían de cumplir. ¿Y el tema de hacer un archivo LLM.txt sirve de algo? He borrado la diapositiva, ¿vale? No quería ni entrar ahí. Tenía una parte final, aparte del cómo aparecer, una sección final que era cómo no aparecer, pero por no alargarlo la he quitado. No sirven de nada. También, en el último año tenía ahí enlazados 3-4 estudios. 0,2% de las veces venía un rastreador de un LLM a mirar el archivo. Solo venía Google y ha dicho por activa y pasiva que ni lo usa ni lo usará nunca. Venía porque lo rastrea todo Google, pero no sirve de absolutamente nada. ¿Sí? Pues listo. Muchas gracias por venir a todos. Gracias.